Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad les damos la bienvenida a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús, jóvenes, señoritas y amigos y todos en general que cada día por la gracia de Dios nos acompañan para poder estudiar, para poder aprender lo que nosotros como seres humanos pecadores necesitamos para ser liberados completamente del pecado que está en nosotros y del pecado que hay en el mundo y también del que nos tienta y nos lleva al pecado. Hay una salvación completa en este mensaje de justificación por la fe que estamos estudiando. Estamos en el estudio número 156 de esta serie, El justo vivirá por la fe. El plan de salvación es un plan completo que Dios ha provisto para que el hombre pueda ser reintegrado en la familia de Dios, para que el pecador pueda ser restaurado a la creación original, para que el ser humano pueda ser reformado, dice, formar de nuevo. Y así podemos encontrar muchas expresiones que todas apuntan, todas llevan a que el ser humano pecador necesita a un Dios creador. Y una vez recibido ese poder creador, una vida nueva, ahora el creyente tiene que vivir también del mismo poder. El que da vida nueva es Cristo. Y según el mensaje del santuario, encontramos de que el pan de vida es Cristo. Aquellos 12 panes que estaban en el lugar santo representan a Cristo. Cristo dice, yo soy el pan vivo. Y nosotros necesitamos cada día pedir a Dios el pan vivo, buscar ese pan de vida. Generalmente en este mundo, el ser humano desde que nace está siempre buscando el pan material. Los bebés que nacen y los niños lloran por alimento material. Y nos hemos crecido con ese pensamiento. Y el joven, con mayor razón, su afán, su deseo es buscar el pan material, el sustento. Para el sustento, para el pan material, el joven, la señorita, pues ahora se prepara, estudia, para poder trabajar y ganar dinero para poder comprar el sustento, el pan. El ser humano confía de que la vida en este mundo consiste en la comida y en la bebida. Por eso se dedica a los afanes de este mundo. El mayor también lo hace lo mismo. Todo el mundo se ocupa en buscar el pan. Por eso Dios al pueblo de Israel, para que aprenda esa lección de que no debe buscar el pan, le llevó al desierto y les dijo que no busquen el pan material, sino que Dios les iba a proveer el maná, alimento de ángeles todos los días. Aún obró el milagro de dar ese pan para 2 días, el día viernes, para que ellos no se preocupen. Y ellos debían preocuparse por el pan verdadero. Ese maná que descendía del cielo era una lección que ellos debían aprender. Así como Dios les alimentaba, también Dios quería alimentarlos espiritualmente. Pero ellos fueron incrédulos y no recibieron el pan espiritual, a Cristo en sus vidas. Ese fue el fracaso del pueblo de Israel. La triste historia dice que nosotros no necesitamos repetir, porque todas las cosas, dice, fueron escritas para nuestra enseñanza, para que nosotros no podamos caer en los mismos males. Entonces, cuando estudiamos en el santuario la mesa donde estaban los 12 panes, necesitamos comprender de que
El que acepta a Cristo, el que renuncia al mundo, el que empieza una nueva vida, está consagrado a Dios como el sacerdote. Porque la Biblia dice, Dios quiere tener un pueblo de sacerdotes. Entonces, eso indica de que necesitamos comprender este Evangelio, porque cuando uno recibe por fe el poder de Dios, el Espíritu Santo, recibe a Cristo, el pan de vida, en el corazón, en la mente, en su vida. Y cuando recibe a Cristo, ya el deseo de buscar las cosas de esta vida, buscar el pan diario, desaparece. El que le gusta buscar el pan diario y las cosas de este mundo es el hombre viejo, el hombre carnal, natural. Por eso en el plan de salvación, ese hombre que le gusta afanarse y buscar las cosas de esta vida, el sustento, está condenado a morir. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. En otro lugar dice, cada día muero. Así como cada día muero, cada día el hombre interior, dice, Cristo Jesús es formado en mí, dice, hasta que Cristo, dice, se manifieste en mi vida. Debo vivir, dice, la vida de Cristo en mí. Entonces el que tiene a Cristo, el que está verdaderamente convertido, el que tiene verdadera fe, el que es hombre espiritual, el que es hijo de Dios, no se preocupa por las cosas de esta vida, por el pan material. Su afán primaria, su interés primero es el pan espiritual. Y Cristo claramente había dicho esto, pero el cristianismo no ha entendido, nosotros tampoco no hemos entendido hasta hoy. Pero quién sabe, Dios tenga misericordia y por su gracia nos pueda hacer comprender, quizás en esta oportunidad, o quizás mañana algunos, o quizás algunos ya comprendieron y ahora ya han aceptado a recibir ese pan vivo, ese pan que a vida eterna alimenta, ese pan espiritual que es Cristo, que necesitamos recibir diario. Esta verdad está registrada en San Juan capítulo 6, el verso 27. Y solamente esta promesa se puede cumplir en los que realmente son hijos de Dios convertidos, que han nacido a vida nueva. Porque el que no es convertido, el que no ha nacido a vida nueva, no es hijo de Dios, no puede entender ni aceptar esta luz, esta verdad que Cristo dejó escrito en la Biblia. San Juan capítulo 6, el verso 27, dice, en el capítulo 6 está hablando de la alimentación de los 5,000, cuando Cristo multiplicó los 5 panes de cebada para 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, y aún sobraron, dice, 12 canastas. Por eso Jesús que les dijo ahora, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Entonces, si nosotros aceptamos a Cristo, ¿para qué debemos trabajar? Trabajar, dice, no por la comida que perece, no por ese pan que diario necesitamos en el desayuno, no por ese almuerzo que necesitamos ni la cena, sino debemos trabajar, dice, por tener a Cristo, para alimentarnos de Cristo. Buscar todos los días, dice, su palabra en Cristo, no las palabras frías o las palabras que son letra muerta solamente. La palabra de Dios, la ley de Dios tiene valor en Cristo, porque Cristo es el dador. Cristo es el dueño de la palabra, de la ley. Y Cristo mismo, su carácter es lo que su palabra dice. Su carácter es la ley de Dios. Necesitamos la vida de Cristo, el carácter de Cristo en nosotros, lo cual dice todos los días debemos buscar.
Ese debe ser nuestro trabajo, ese debe ser nuestro deseo. Y debemos, dice, dejar en las manos de Dios los afanes de esta vida. Vamos a leer Consejos para la Iglesia, página 533, nos confirma esta gran verdad. Porque el que busca el pan material, el sustento temporal o la comida que perece, en este mundo será traspasado por muchos dolores, por muchos males, por muchos fracasos, por muchas adversidades, por muchos pleitos, porque la forma de buscar el dinero para comprar nuestro alimento, esa forma de búsqueda ha sido creado por Satanás. Es una trampa para entrampar al ser humano, especialmente a los hijos de Dios. Por eso ya en algún estudio anterior hemos leído en primeros escritos. Ahí la hermana Ellen White, ¿qué dice? Ella dice, yo vi en una visión, dice, Satanás hizo su congreso y estudiaron, dice, cómo podemos nosotros, dice, engañar a esos hijos de Dios que son fieles guardadores del sábado, fieles cumplidores de la ley del amor. Lo cumplen, dice, perfectamente porque tienen el amor de Dios en el corazón y tienen el Espíritu de Dios y están en el reino de la gracia. ¿Cómo podemos, dice, desviarles? ¿Cómo podemos, dice, extraviarlos? A la final, Satanás mismo propuso el plan y les encargó a todos los ángeles malos. Les dijo, ahora vayan ustedes, dice, emborráchenlos, dice, con los cuidados de esta vida, con el dinero, con el trabajo, con todas las actividades de este mundo, dice, a los guardadores del sábado, a los fieles hijos de Dios, para que ellos se entretengan y así nosotros podemos, dice, tenerlos en nuestras manos. Entonces, todas las actividades que existen en este mundo de ganar dinero es una trampa de Satanás. Por eso Jesús sabía, por eso Jesús dijo esta gran verdad. San Juan 6:27, después de hacer el milagro de los panes. Trabajad por la comida trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. El milagro que hizo Jesús no era una lección para enseñar que Dios quiere hacer el milagro de darnos riqueza temporal, bienes temporales, bendición temporal no era, sino era una lección espiritual. Cómo el Evangelio iba a multiplicarse, ese pan vivo, la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo, iba a multiplicarse como un milagro para ser llevado a todo el mundo. Pero ¿quiénes lo iban a impartir y llevar? Los discípulos de Jesús. Por eso Jesús dice, si alguno quiere ser mi discípulo y seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces ahora vamos a confirmar esta lección que estamos aprendiendo en esta oportunidad. Consejos para la Iglesia, página 530 y 533. Dice así, llevando así el mensaje de creer en Cristo significa participar de Él. Y Cristo, dice, el pan de vida, es el único alimento que necesita el hombre para sustentar su vida espiritual. Jesús no les habla del pan material, que es saciar el hambre física, y luego se vuelve a tener hambre. Así que Jesús no estaba hablando del pan material. Hoy en día se entiende mal. Estaba hablando del pan espiritual, que Cristo está dispuesto a multiplicar el pan espiritual. Jesús se refería
a Él mismo como el sustento y el fundamento para una comunión, una relación personal e íntima que nos lleva a disfrutar de una vida eterna donde Él es nuestro sustento. Entonces, Cristo es el pan, el sustento de la vida espiritual. Pero si nosotros no tenemos la vida espiritual, el yo no ha muerto, no hemos experimentado el verdadero arrepentimiento, entonces si no somos nuevas criaturas, si no somos justos, buenos, perfectos en Cristo, no necesitamos del pan de vida. Siempre estaremos ocupados para buscar el sustento físico material. Allí está la diferencia. Pero al ser humano le cuesta creer esto y le cuesta aceptar que necesita conversión. Dice, al igual que el cuerpo carnal necesita alimentarse físicamente, el ser humano debe entender que también necesita alimentar el espíritu a través de una comunión estrecha con Jesús que fortalezca el alma y traiga sanidad. Necesitamos, dice, alimentarnos con Cristo. Pero ¿cómo es eso? No es solamente leer su palabra, ni llenar la mente de conocimiento de la Biblia, sino, dice, es alimentar el espíritu, o sea, la vida espiritual, a través de una comunión estrecha con Jesús. Es vivir estrechamente conectado, relacionado con Jesús, depender de Jesús, de su mente, de su voluntad, y todo lo que Jesús nos indique a nuestro oído espiritual, que es nuestra conciencia, entonces ahora haremos esas obras, porque Él mismo nos impartirá su gracia, su poder para realizar. Pero si no tenemos estrecha comunión, si no hemos roto la comunión con el mundo para tener estrecha comunión con Cristo, entonces de nada servirá creer en Cristo, de nada servirá leer la Biblia, ni predicar la teoría de la verdad. Cristo era la verdad y predicaba la verdad. Tenemos que vivir la vida de Cristo. Y la vida de Cristo era, dice, la obra médico-misionera. Por eso termina diciendo este libro, Consejos para la Iglesia: cuando oréis, sed breves y directos. No prediques al Señor un sermón en largas oraciones. Pedid el pan de vida. Como un niño hambriento pide pan a su Padre terrenal. ¿Qué necesitamos pedir entonces? El pan de vida, el pan espiritual, para impartirlo al mundo también. El mundo está de hambre. Dios nos concederá toda bendición necesaria si la pedimos con sencillez y una fe verdadera. Pero la historia nos demuestra, según la Biblia, y según la historia también que los historiadores registraron, encontramos la historia del pueblo judío, cuando el pan vivo en persona estaba en esta tierra. ¿Qué aconteció? Deseado de todas las gentes, 208 y 209. ¿Qué nos dice? Dice, oh, cuánto anhelaba Cristo revelar a Israel los preciosos tesoros de la verdad. Pero tal era su ceguera espiritual que fue imposible revelarles las verdades relativas a su reino. Cristo en persona, como el maestro de los maestros, el médico de los médicos, quería, dice, revelar a su pueblo judío los preciosos tesoros de la verdad.
Pero tanto era la ceguera que Jesús no pudo enseñarles esas verdades, porque iba a ser en vano. Como dice Salomón, ¿para qué dice echar perlas, dice a los puercos? Porque lo van a pisotear en el barro. Hoy en día también, si el ser humano no tiene hambre de Cristo, hambre de un Salvador, hambre de ser liberado de la justicia propia, del amor al mundo, de ser liberado de la esclavitud del mundo, entonces Dios no puede hacer nada con nosotros. El Espíritu Santo no puede obligarnos. Mientras hay tiempo de gracia, seguirá llamándonos. Los judíos, dice, se aferraron a su credo y a sus ceremonias inútiles, cuando la verdad del cielo aguardaba su aceptación. Jesús, el pan de vida, estaba en este mundo. Pero los judíos, aquel pueblo que decía ser de Dios, se aferró, dice, a sus credos, a sus creencias, tal como ellos entendían a su manera la Torá, la palabra de Dios. Y se aferraron, dice, a sus ceremonias inútiles, que de nada servían para poder mejorar sus vidas, ni cambiar sus vidas. Hoy en día también vivimos en ese tiempo. Los religiosos se aferran a lo que las iglesias, las congregaciones, los líderes les han enseñado. Los religiosos se aferran a las ceremonias inútiles de ir a la iglesia, de cantar, de orar, de predicar la teoría seca o la letra de la palabra de Dios. Pero el corazón no ha cambiado, la mente no ha cambiado, la vida no ha cambiado, todavía ama el mundo. Entonces, todas las ceremonias son inútiles. Pero las ceremonias tienen mucho valor, son vida, son un medio de adorar a Dios cuando aceptamos el pan de vida en nuestro corazón. Pero el que acepta el pan de vida en su corazón, en su vida, ya no necesita del pan material del mundo. En otras palabras, ya no necesita buscar el dinero, recursos, medios en el mundo para sostener su vida, porque tiene en su vida al dueño del mundo. Cristo prometió suplir la vida espiritual, solucionar la vida espiritual y solucionar la vida física, lo cual está registrado en San Mateo capítulo 6, 33. Pero los judíos, dice, gastaron su dinero en tamo o hojarasca, cuando el pan de vida estaba a su alcance. En vano los judíos gastaban, dice, su dinero en realizar las fiestas, las ceremonias, los cultos, en hacer prosélito, mientras el pan de vida estaba ahí en medio de ellos. ¿Por qué no fueron a la palabra de Dios para buscar diligentemente y ver si estaban en el error? Las escrituras del Antiguo Testamento presentaban claramente todo detalle. Presentaban, dice, claramente todo detalle del ministerio de Cristo, y repetidas veces citaba él de los profetas y decía: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Si ellos hubiesen escudriñado honradamente las escrituras, sometiendo sus teorías a la prueba de la palabra de Dios, Jesús no habría necesitado llorar por su impenitencia cuando lloró sobre Jerusalén. No habría necesitado declarar: he aquí vuestra casa os será dejada desierta. Y podrían haber conocido las evidencias de su carácter del Mesías, y la calamidad que arruinó su orgullosa ciudad podría haber sido evitada si el pueblo de Dios hubiera aceptado a Cristo, el pan de vida.
no hubiera sido destruido Jerusalén. Dios lo hubiera protegido, así como era la promesa. Pero la promesa de Dios de proteger Jerusalén era condicional. La condición era que acepten al Mesías, a Cristo, en sus vidas para vivir la vida de Cristo. Como dijimos, la vida de Cristo era todos los días realizar los negocios de su Padre, no los negocios de esta vida ni de esta tierra. Era predicar el Evangelio, la obra médico-misionera. Hoy acontece lo mismo. Nadie quiere aceptar que el maestro de los maestros, el médico de los médicos, pueda instruirle y enseñarle la obra médico-misionera. ¿Qué ejemplo nos dejó? Nadie quiere. Aún hay tiempo de gracia. Nosotros podemos reconocer nuestro orgullo religioso, nuestro orgullo espiritual, de la vida espiritual. Y podemos aceptar entrar en la escuela de Cristo, renunciando al yo, renunciando al mundo, para que el médico de los médicos nos pueda capacitar por medio de su Espíritu Santo, para poder ser siervos de Dios y siervos de los que necesitan nuestro servicio. Los que están en el mundo muriendo por las enfermedades físicas, mentales y por la enfermedad del pecado. Cristo nos quiere utilizar como instrumento en sus manos. Y Jesús dijo en San Mateo 11, 28 al 30, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Es fácil aprender del Maestro de los Maestros y es fácil servir, atender a los enfermos, predicar el Evangelio bajo su dirección, con su gracia, con su Espíritu Santo. Pero sin Cristo, sin el Espíritu Santo, sin gracia, la vida de los cristianos es una desgracia. Porque van de un fracaso a otro fracaso, de una caída a otra caída, de un problema a otro problema. Y estamos como paralíticos, no podemos movernos de donde vivimos. El Señor nos quiere llevar, el Espíritu Santo nos quiere llevar primero a su escuela, al campo, y segundo nos quiere llevar a las poblaciones para llevar ese evangelio de la obra médico-misionera. Pero el ser humano se resiste, el ser humano no quiere perder las cosas de este mundo. Pero será demasiado tarde cuando caigan las gotas de la ira de Dios, cuando estemos en el corto tiempo de angustia, cuando se desate la persecución, las leyes dominicales, cuando la crisis económica, crisis alimentaria, crisis en todo aspecto se desate en este mundo, será demasiado tarde. Y cuando venga el tiempo de angustia de las 7 postreras plagas, también será demasiado tarde. Hoy es el tiempo para que Cristo nos pueda enseñar. Y lo decimos porque esta obra, como dice Jesús, es ligera y es fácil esa obra. Y nosotros lo estamos experimentando. Estamos trabajando bajo la dirección de Dios en la obra médico-misionera. Todos los días llegan enfermos. Todos los días, como dice Jesús, atiende, dice, a los enfermos según tus fuerzas, según las fuerzas que Dios te da. Pero no queremos que estas buenas nuevas pueda quedar en nosotros. Todos los hermanos, todas las hermanas,
especialmente jóvenes, señoritas, están invitados. Pueden conectarse con nosotros para darles la información. Este lugar de la obra médico-misionera es una escuela también al mismo tiempo, una escuela práctica de la obra médico-misionera. Todo hermano, no interesa la edad, puede venir a este lugar. Este lugar está abierto. Es el lugar que Dios ha provisto, no es de nadie, es del médico de los médicos. Todos podemos aquí encontrar lugar para poder atender a los enfermos, si es que ya el Señor nos ha enseñado algo. Y los que no han aprendido nada, también será una oportunidad para aprender. Así que la invitación continúa en pie. Aún los enfermos también pueden venir. Actualmente, constantemente tenemos hermanos enfermos que llegan, y también personas que no son creyentes, y aquí necesita también misioneros, obreros laicos, pastores que puedan evangelizar a los enfermos que están en recuperación. Y también ya hemos anunciado, estamos pidiendo al Señor para que nos dé un lugar en el campo, un lugar un poco más apartado, para poder formar un puesto de avanzada, donde los hermanos también puedan salir, puedan venir a ese lugar, porque el lugar que tenemos aquí cerca, ese lugar ha quedado estrecho y ese lugar también se ha poblado. Y en esta pandemia el Señor nos ha revelado de que ya ese lugar ya no es tan apropiado. Como se ha poblado ya, los que no conocen el Evangelio están propensos a denunciarnos, y aún cuando hay estas pandemias no quiere que ningún extraño pueda llegar a ese lugar. Por eso estamos pidiendo a Dios cambiar ese lugar a un lugar más alejado, donde podamos dar cabida a todas las familias, a todos los hermanos que quieran entrar en la escuela de Cristo en un puesto de avanzada, para que el Señor Jesús nos pueda preparar para el fuerte pregón. Y una vez que el Señor nos prepare, ya tenemos aquí el lugar para hacer las prácticas, y luego estaremos preparados para salir al mundo, siempre bajo la dirección de Dios, en vida espiritual. El hombre carnal, el hombre natural, debe morir. Ese es el objetivo. El justo vivirá por la fe. Entonces ahora, en esta oportunidad que estamos estudiando del pan de vida, que es Cristo, ese pan que estaba en el santuario, lo cual el pueblo de Israel, los judíos, no entendieron. Y a ese pan lo desecharon. A ese pan prácticamente lo destruyeron. Hoy en día también eso mismo va a acontecer. Así como en 1888, ese pan también fue rechazado en la persona de los mensajeros. En este tiempo es posible también que se cumpla esto. Pero ahora nosotros ya estamos advertidos. La luz se ha ampliado, la luz es clara para nosotros. Quizás en 1888 no tuvieron una clara comprensión del mensaje de la justificación por la fe. Pero ahora sí ya sabemos de que para una verdadera conversión necesita renuncia al yo y renuncia a todas las cosas de este mundo y entregar todas nuestras cargas a Cristo. Esa es la condición para nacer de nuevo y ser bautizado. Ahora sí, la vida espiritual puede crecer.
ahora sí podemos tener poder, ahora sí la fe puede crecer. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cómo podemos apoderarnos? ¿Cómo podemos participar del pan del cielo que es Cristo? ¿Cómo podemos tener su naturaleza divina y vivir una vida sin pecar, así como Cristo vivió, sin depender de la carne, del yo, sin hacer su voluntad? Vamos a leer qué nos dice la palabra de Dios en el libro A fin de conocerle, página 107. En el versículo 45 de San Juan, Jesús dijo, San Juan capítulo 6, 45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Dios Padre envió a Cristo Jesús, el pan de vida, a morir por el ser humano, para que creyéndole y sirviéndole participemos de Él. Se necesita creer en Cristo para recibirle y ser alimentados por Él, el pan de vida. Así que Dios el Padre envió a Cristo, que es el pan de vida. Y todos, dice, debemos ser enseñados por Él. La vida cristiana es tener al Maestro en nuestra vida, en nuestro corazón, para que Él nos eduque, nos enseñe en su escuela, que es la escuela de Cristo. Ya no necesita pastores, misioneros, teólogos, el que ha nacido a vida nueva, tiene al Maestro. Pero si uno no ha nacido a vida nueva, no ha experimentado la verdadera conversión, no ha sido justificado, no ha recibido el manto de la justicia de Cristo y no ha desechado su carácter, sus vestidos sucios, haraposos de justicia propia, sino ha desechado, ahora sí necesita al profeta, necesita pastores, misioneros, teólogos, sacerdotes, que le enseñen la ley, que le enseñen la palabra escrita, para que el pecador ahora pueda buscar a Cristo. Ahí está la ubicación de los mensajeros. Pero cuando el pecador arrepentido acepta a Cristo, ya no necesita. El nuevo pacto dice, ya no necesitará alguien que le enseñe, porque ya el nuevo creyente ya tiene, dice, al profeta en su corazón. Eso es lo que Moisés dijo. Moisés dijo de que mandaría, dice, un profeta como yo, les dijo, que será el Mesías. Y a él, dice, ustedes escucharán. Y cuando el Mesías vino, es el pan de vida. Y el Mesías quiere estar en nuestro corazón, para que nosotros todos los días podamos alimentarnos de Él. Vamos a confirmar esa promesa del nuevo pacto en Jeremías capítulo 31, el verso 32 al 34. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. El pueblo de Israel invalidó el pacto de Dios, la promesa de Dios, la promesa de salvarlos completamente del pecado, la promesa de conducirlos por el desierto y con su poder y mano fuerte introducirlos en la tierra de Canaán. Y para que ahora en la tierra de Canaán, donde Dios les aseguró el pan material, ahora ellos debían llevar el pan espiritual a todo el mundo, para que todo el mundo sea amonestado y puedan ellos entrar a la Canaán celestial. Ese era el propósito de Dios. Pero ellos no, invalidaron ese pacto, esa promesa. Dijeron, Señor, nosotros obedeceremos, nosotros iremos,
Nosotros entraremos a la tierra de Canaán, nosotros pelearemos, solamente Señor, ayúdanos. A Dios lo convirtieron en un ayudante, pero Dios no es ayudante, Dios es Dios, Dios es maestro, Dios es santo, Dios no puede convivir con el pecado. En primera de Pedro, allí encontramos esa promesa. Dios dice, yo soy santo, ustedes tienen que ser santos. Así que invalidaron el pacto de Dios y ese pacto lo convirtieron en antiguo pacto. Un pacto de servidumbre al pecado, un pacto de fracaso. Pero el pacto de Dios es diferente. Leeremos ese pacto que está prometido, aunque muchos ya sabemos ese pacto. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Este pacto también está en el libro de Ezequiel, capítulo 18, 30 al 32. También está en Ezequiel 36, 25 al 28. Allí encontramos este pacto. Allí dice que Dios nos dará una mente nueva. Allí es donde escribirá su ley. Un nuevo corazón, un nuevo espíritu, dice. Y el verso 34 dice, si esto acontece, dice, si nosotros aceptamos esa promesa y desechamos nuestra vida, nuestro corazón, lo quebrantamos, lo rompemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, el Señor nos dará nueva vida. ¿Y cómo será esa nueva vida? Dice así, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Así que ahí está el nuevo pacto. Si nosotros realmente estamos en el nuevo pacto, si hemos aceptado esa promesa de Dios de salvarnos completamente del pecado que está en el corazón, de la vida de pecado, entonces dice, si tenemos un nuevo Espíritu de Dios, un nuevo corazón, una mente nueva, con la ley de amor escrito en la mente, en el corazón, entonces ya no necesitaremos ser enseñados, sino que Cristo, el Maestro, por su Espíritu Santo, nos enseñará todos los días. Un Maestro divino que no falla, experto. Pero si no somos convertidos, necesitamos a los maestros humanos que Dios ha puesto, a los atalayas, a los mensajeros, o también en este tiempo moderno se llama los pastores, misioneros, teólogos, maestros, líderes, sacerdotes. Necesitamos, hasta que encontremos a Cristo, hasta que tengamos nueva vida, hasta allí los necesitamos, hasta ahí necesitamos ir a la iglesia a recibir, a aprender de ellos cómo podemos conocer nuestra vida pecaminosa y cómo podemos encontrar a Cristo, el Cordero de Dios. Todo mensajero tiene ese deber de llevar el Evangelio del arrepentimiento y del nuevo nacimiento en Cristo. Pero una vez aceptado a Cristo, una vez que tengamos el pan de vida, la vida de Cristo en nuestra vida todos los días, entonces ya tenemos un maestro personal. Y si buscamos maestros humanos, prácticamente eso sería despreciar a Cristo, el Maestro, que ya lo hemos aceptado. Sería como decir, Jesús no vale para mí, Jesús no me enseña bien, no le entiendo a Jesús,
Buscaré otro maestro, un pastor, un misionero, un teólogo que me enseñe. Escucharé sus mensajes. Escuchar sus mensajes es ya perder tiempo. Eso es despreciar a Cristo, el Maestro, en nuestra vida. Estaríamos cayendo en el pecado del ángel que cayó en el cielo, Lucifer, que se convirtió en Satanás, que dijo, Satanás en el cielo dijo, yo ya no necesito a Dios, yo puedo ser igual que Dios, yo puedo sentarme en las alturas. Así comenzó el pecado, y no tiene más explicación. Era despreciar a Dios y ponerse en lugar de Dios. La profecía de Daniel capítulo 8 también dice que hoy en día el cuerno pequeño se levantará en el templo de Dios, en la casa de Dios. Ese es el orgullo, el yo, un corazón egoísta, una mente carnal, una mente del yo. Ese es el cuerno pequeño que comienza. También el cuerno pequeño está en las iglesias, los líderes también caen en ese pecado de ser el cuerno pequeño, cuando tienen orgullo espiritual y cuando quieren imponer las leyes de Dios, la palabra de Dios, y quieren manejar, quieren gobernar, entonces también se constituyen en cuerno pequeño. Y avanzando más allá llegamos al cuerno pequeño a nivel mundial. Ese es el líder religioso que maneja el mundo. Apunta al papado, o cuando se unirán todas las religiones con el Estado. Así se desarrolla el pecado. Necesitamos nosotros comprender esta luz, pedir a Dios, Señor, abre mi mente. Mi mente ya no vale. Con mi mente natural, humano, no puedo entender correctamente. Y voy a estar desesperado en la crisis, en la angustia. No voy a encontrar solución. Ahora es, Señor, el momento. Necesito comprender cómo es el plan de salvación, cómo es tener una vida santa, ser justo para vivir por fe. Y el Señor nos puede revelar. Ese es el Evangelio que estamos estudiando, el pan de vida. Pero nosotros nos gusta buscar el pan de la muerte. Y hemos visto las ollas de Egipto, la alimentación moderna en la mesa. Eso nos gusta buscar. Pero ese hombre viejo que le gusta buscar debe morir. Solo así, Jesús dijo, el grano debe morir para dar nueva vida. Sigamos leyendo. El pan no nos puede beneficiar a nosotros que lo comamos, a menos que se convierta en parte de nuestro ser. Un conocimiento de Cristo no servirá de nada, a menos que lleguemos a ser como Él en carácter. Podemos conocer toda la Biblia, todos los libros, como los teólogos sabios de la religión. De nada nos servirá conocer profecías, doctrina, salud, aún hasta obra médico-misionera, curar enfermos, si no tenemos, dice, el carácter de Cristo. Solo el carácter de Cristo se forma y crece comiendo el pan de vida, que es Cristo. A la misma semejanza y representando su espíritu al mundo. Una vez que tengamos el carácter de Cristo, ese carácter nos impulsará, ese carácter de amor, a representarlo ante el mundo y llevarlo al mundo. Cristo no tiene valor para nosotros, a menos que sea formado dentro de nosotros. Ahí está la verdad que hemos hablado. Cristo tiene que formarse dentro de nosotros, dice, la esperanza de gloria. Si no lo conocemos como a nuestro Salvador personal, no nos hará bien un conocimiento teórico. La teoría será una maldición. El agua no apagará nuestra sed, a menos que la bebamos. Si Cristo no es parte de nuestra vida, si no vivimos la vida de Cristo, nuestra sed no se va a apagar.
El ser humano carnal siempre va a salir corriendo al mundo a buscar la vida, a buscar la economía, a buscar todas las cosas de este mundo, aún la ciencia del mundo, la modernidad del mundo, todo eso. El pan no satisfará nuestra hambre a menos que lo comamos. Si nos alimentamos espiritualmente de Cristo, somos participantes de su naturaleza. Estamos comiendo de su carne y bebiendo de su sangre. El plan de salvación, entonces, es recibir la naturaleza divina. Y Jesús con la naturaleza divina era poderoso. En el libro A fin de conocerle, página 107, seguimos leyendo el siguiente párrafo. Cuando Cristo pronunció estas palabras, muchos de sus discípulos quedaron en duda en cuanto a su significado. Y Cristo explicó sus palabras diciendo: el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Solo Cristo en nosotros puede aprovecharnos, porque ese Cristo puede explicarnos, puede hacernos comprender el significado de las palabras escritas de la Biblia. Pero sin Cristo, la carne, dice, nada aprovecha. Con mente carnal, con conocimiento de las ciencias de este mundo, podemos ser sabios en todas las ciencias de este mundo, no vamos a poder comprender estas palabras. Serán solamente letras muertas que no nos beneficiarán. Por eso el profesional, el sabio, el que ha cursado estudios superiores, necesita, como Moisés, ser llevado al campo para desaprender toda esa educación del mundo, porque la educación del mundo es vivir una vida incrédula. El mundo educa para ser incrédulos, solo para creer en la profesión, solo para creer en el trabajo, para creer en la economía del mundo, para creer en la vida de la ciudad, porque el profesional no va a poder encontrar trabajo en el campo. Y si las pandemias llegan, las crisis llegan, tampoco no va a encontrar trabajo el profesional. La Biblia dice de que los profesionales están educados, dice, como los toros de Basán. En el Antiguo Testamento pueden estudiar ustedes. Los toros de Basán, ¿qué son? Los toros de Basán son aquellos toros que son adiestrados para arar. Los enyugan y los enseñan a arar. Y aprenden a arar y solamente eso hacen. Otra cosa no pueden hacer. Así el profesional, dice, está adiestrado a cumplir solamente su deber. El médico está adiestrado para examinar y para recetar los medicamentos, las drogas, nada más. Cuando aparece una nueva enfermedad no sabe qué hacer. En esta pandemia, la ciencia médica, los médicos no pudieron hacer nada. Demasiado tarde encontraron algunas soluciones paliativas, superficiales. Igual, todo profesional solamente repite lo que aprendió y lo que le enseñaron. Esos son los toros de Basán. Por eso cuando venga la crisis, no podrán enfrentar, no podrán solucionar. Ni los grandes de este mundo, con toda la economía, el oro del mundo, no podrán enfrentar. En vano los grandes del mundo han preparado sus lugares de refugio, algunos en los búnkeres, algunos debajo de la tierra, otros debajo del agua, otros en el espacio. De nada les servirá. Son como toros de Basán. El Señor Jesús, el Maestro de los Maestros, así como enseñó a sus discípulos durante 3 años y medio, y los discípulos enfrentaron
todas las persecuciones que se desató, persecuciones de los religiosos, persecuciones del Estado. Ellos se enfrentaron con el amor de Dios en el corazón, con el poder del Espíritu Santo, y descansaron en paz para resucitar a vida eterna. Ese es el Evangelio del santuario a la luz de aquella mesa con 12 panes. Vamos a leer ahora en este libro Iuri Instructor del 12 de marzo de 1896. Está en el libro A fin de conocerle, matinal A fin de conocerle, del 11 de abril. Dice así: si consideráis a Cristo como un tesoro valioso, si encontráis en Cristo vuestra mayor satisfacción, si es valorado y apreciado por encima de todo lo demás, si consideráis todo pérdida para poder ganarlo a Cristo, estáis comiendo su carne y bebiendo su sangre y estáis conformándoos a su imagen. Jesús a los 70 discípulos que los envió de dos en dos, y regresaron con mucha alegría porque habían predicado, habían echado demonios, habían hecho milagros con la potestad que Cristo les dio. Y Jesús les dijo a ellos: no se alegren, dice, porque ustedes han tenido éxito, porque ustedes no han tenido éxito, sino el poder de Dios en ustedes. Lo que ustedes necesitan alegrarse es si sus nombres permanecen escritos en el libro de la vida. Pero si ustedes, dice, confían en su yo, tienen orgullo, satisfacción, entonces su nombre será borrado del libro del cielo. De eso, dice, preocúpense y alégrense. Entonces, ¿qué significa comer ese pan? Jesús dijo: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Comed mi sangre, bebed mi sangre. ¿Qué significa? Ahí está el significado tan claro. Es considerar a Cristo como el tesoro más valioso, dedicar nuestro tiempo 100% a Cristo, nada más. Valorarlo, porque vale mucho. Las cosas del mundo ya no valen. Es como cuando uno encuentra una mina de oro. Deja su ciudad, deja su casa, deja su familia, deja su trabajo y se va a la mina. Así debemos valorar a Cristo, dice, si es que lo encontramos. Y debe ser, dice, nuestra mayor satisfacción, nuestra delicia, estar con Jesús, trabajar con Jesús, vivir con Jesús, una satisfacción plena. Y debemos valorar, dice, por encima de todo lo demás, a Cristo. Valorar por encima de nuestra vida en la ciudad, de nuestro trabajo, de nuestro estudio, de nuestras cosas y de nuestra familia. Y si consideráis todo pérdida para poder ganarlo, así como Pablo, todas las cosas de este mundo, aún su conocimiento, aún su vida religiosa, lo dio por pérdida para ganar a Cristo. Eso es, dice, comer su carne y beber su sangre y conformarse, tener la imagen, el carácter de Cristo. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. La invitación es: a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino, leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Isaías 55, 1-3. ¿Por qué gastamos, dice, nuestro dinero, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra fuerza, nuestra atención en buscar el pan material y en buscar satisfacción, comodidad en las cosas de este mundo? Si Cristo está a nuestra puerta de nuestra vida, el Espíritu Santo nos está llamando de muchas maneras. Y esta última pandemia se ha sido uno de los llamados más poderosos que Dios ha hecho, especialmente a los religiosos al mundo. Necesitamos
reconocer esa invitación y aceptar a Cristo para que podamos ser alimentados, ser saciados y tener esa fuerza espiritual, fuerza divina, la gracia de Dios, para estar preparados para los últimos acontecimientos y eventos finales, para todos los males que vendrán sobre este mundo. Necesitamos estar fortalecidos en la gracia de Dios. Como seres humanos necesitamos reconocer que somos impotentes, somos miserables, somos ciegos, somos desnudos en carácter, no podemos comprender correctamente, torcemos la palabra de Dios y adaptamos la palabra de Dios a nuestra vida pecaminosa. No necesitamos nosotros comprender a la luz de Cristo, a la luz del Evangelio, a la luz de la gracia. Que Dios pueda bendecir su palabra por este estudio y el día de mañana continuaremos estudiando sobre el pan de vida. Que el Señor les bendiga. Gracias por vuestra atención. Amén.